Canal 2 Televisión San Antonio presenta Imago Mundi, la entrevista. Iniciamos nuestra nueva media hora de conversación aquí a través de Canal 2 y de Chilena FM para hablarles hoy de la doctora Alexia Núñez Parra, académica del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, quien ha liderado investigaciones en fisiología celular y neurobiología, particularmente enfocadas en el procesamiento de la información sensorial olfatoria en el síndrome X frágil. Bueno, y durante este último tiempo, específicamente ahora en septiembre, desarrolló la Neurofest 2024, un evento organizado por la Universidad de Chile con la Universidad de Santiago, donde se ha promovido la neurociencia como una herramienta accesible para todos los públicos, abordando temas como la salud mental, el envejecimiento saludable y la relación entre neurociencia y tecnología. Doctora Alexia Núñez Parra, bienvenida una vez más al programa Imago Mundi. Muchas gracias por la invitación. Bueno, primero que todo, doctora, me gustaría un poco que nos contase, así a grandes rasgos, qué podemos entender nosotros por Neurofest 2024 o la Feria del Cerebro también como se le conoció. Neurofest 2024 es un evento de divulgación de las neurociencias en donde se reunió a diferentes organizaciones, instituciones y laboratorios de diferentes universidades de Chile con el propósito de acercar la neurociencia a todos y todas. Neurofest estuvo coorganizada con la Universidad de Santiago de Chile y un equipo liderado por el doctor Fernando Ortiz y el productor y director de arte Samuel Restucci, entre otros miembros del equipo. Y bueno, la verdad es que ahí unimos fuerzas y entonces organizamos este festival, esta Feria del Cerebro. Y doctora, ¿cuál fue el objetivo de llevar a efecto y realizar esta Feria del Cerebro? Pues el objetivo era, como bien decía, es acercar la neurociencia a la comunidad, pero acercar la neurociencia a la comunidad para que la gente que estuviera interesada en diferentes temáticas que están relacionadas sobre cómo funciona el cerebro, y no solamente el cerebro de los seres humanos, sino que también el sistema nervioso de otros animales, tuvieran una instancia gratuita en donde pudieran contactarse y comunicarse con los neurocientíficos chilenos que estamos a cargo de la investigación de neurociencia en nuestro país, y pudiésemos entonces nosotros comentarle a ellos lo que hemos aprendido al respecto. Y entonces Neurofest estuvo constituido por diferentes actividades que se iban realizando en paralelo. Teníamos charlas de temáticas particulares, algunas de ustedes ya las nombró, y teníamos también stands interactivos, en donde los neurocientíficos llevaron los equipos de sus laboratorios y le mostraron a la gente cómo se hace neurociencia adentro de estos espacios que pueden sonar tan misteriosos para algunos, ¿no? Entonces, llevaron los equipos, estuvieron conversando con la gente, comentándoles sobre lo que se ha aprendido, sobre cómo se estudia, las tecnologías, las nuevas tecnologías, etcétera. Y no solamente los profesores, sino que también los estudiantes que están formándose para ser los futuros científicos de nuestro país también estuvieron participando en esta charla. Y bueno, y el objetivo entonces era neuroalfabetizar. Esa es la terminología que nosotros utilizamos en Neurofest, y neuroalfabetizar hace relación con que la gente incorpore, se apropie de un conocimiento, pero también de habilidades que le van a permitir poder operar de mejor manera en el mundo y tomar mejores decisiones, en este caso relacionadas con la neurociencia y el cuidado del cerebro. Claro, y precisamente hablábamos de los temas que se abordaron, la salud mental, el envejecimiento saludable y la relación entre neurociencia y tecnología. ¿Cómo es que se logra entonces estos términos aplicarlos a la comunidad en general que no dominamos el ámbito científico, pero que sin duda se hizo un esfuerzo importante para que todos pudieran entenderlo y comprenderlo, y lo más importante quizá aplicarlo en la vida diaria? ¿Cómo se logra ese objetivo? Bueno, cuando comenzamos la convocatoria respecto justamente de los laboratorios, los colegas que queríamos que participaran en Neurofest, primero que todo siempre la respuesta fue muy positiva, ¿ya? No tuvimos ninguna negativa, de hecho, de parte de ninguno de nuestros colegas invitados.
Y entonces se le explicaba a esta persona que el público objetivo era la comunidad, desde niños y niñas hasta adultos, adolescentes, personas de la tercera edad. Incluso un día particular de Neurofest, porque Neurofest consistió de 2 días. El primer día era enfocado en el mundo escolar, es decir, estudiantes de segundo ciclo básico, estudiantes de enseñanza media, profesores, en donde hicimos un ciclo especial de neurociencia y educación basado en evidencia, y el día sábado 28, que fue abierto a toda la comunidad. Y ahí entonces se le explicaba a la gente el público objetivo, y nuestros colegas, muchos de ellos tienen experiencia haciendo charlas divulgativas, tienen experiencia comunicando. Entonces fuimos agrupándolos dependiendo de su experiencia y el público con el cual tenían más expertise, en diferentes bloques. Por ejemplo, el sábado en la mañana fue un bloque particularmente infantil, en donde se le hablaba a los más pequeñitos y pequeñitas de la casa. Entonces se le explicaba a estos científicos que su público objetivo iban a ser niños y niñas. Entonces, cómo la bajada de la neurociencia a los más pequeñitos se tiene que realizar obviamente de una manera mucho más simple, de una manera mucho más lúdica. Tuvimos hasta un grupo musical que le cantó canciones al cerebro, ¿ya? Pero lo interesante es que los más chiquititos y los más chiquitos de la casa y todas las personas que asistieron fueron capaces de comprender perfectamente la terminología que nosotros utilizábamos en la neurociencia, como neurona, cerebro, sinapsis, célula nerviosa, porque era el tema y lo íbamos explicando de una manera para que también la gente pudiera enterarse de qué trata. Entonces, la verdad es que la comunidad científica hizo un esfuerzo importante y se nota que hay un deseo de estos científicos de comunicar, porque hemos ido aprendiendo con el tiempo, ¿no es cierto?, a poder comunicar estas complejas preguntas y estos complejos procesos del laboratorio y poder comunicarlos de una manera accesible para todos y todas. Y doctora, bueno, claro, el esfuerzo es importante y obviamente que se agradece absolutamente. ¿Y la recepción de parte del público, cómo la pudieron dar ustedes? Mira, la verdad es que la recepción fue extraordinaria. Fue extraordinaria, muy feliz, estamos muy contentos y fue mucho más positiva de lo que nosotros en algún minuto hubiésemos pensado. Primero, por el número de gente del interés que despertó. Nosotros esperábamos un cierto número de personas y la verdad es que terminamos con números cercanos a los 5.000 asistentes a este evento. Por lo tanto, fue sorprendente. Y es sorprendente porque nos dice muchas cosas. Primero nos dice que la gente está deseosa de conocer. A la gente le urge entender. La gente quiere comprender qué ocurre en su cuerpo para poder cuidarlo mejor, para poder operar mejor, para poder cuidar al otro mejor. Y también había una energía muy positiva, porque los científicos, al interactuar con esta comunidad, lo hacían desde la genuina, primero del genuino agradecimiento, que es la gente a la cual nosotros nos permite hacer ciencia, ¿ya? Porque en el fondo los proyectos de investigación están financiados por el impuesto de todos los chilenos y las chilenas. Y también con un genuino agradecimiento de que nosotros podemos hacer lo que hacemos por ellos y queríamos en el fondo mostrarles, traspasarles todo eso que está siempre tan contenido, ¿no es cierto?, en estas paredes de concreto. Y teníamos que hacer, y la gente lo recibía con una gratitud también muy especial. Estaban muy curiosos, estaban muy sorprendidos, estaban muy felices. Y desde los más pequeñitos hasta los abuelitos, abuelitas que nos visitaron y se quedaron todo el día. Hubo personas que llegaron a primera hora y se fueron a última hora del día, vieron todas las charlas, estuvieron participando. Entonces, la verdad es que lo que nos dice Neurofest es que fue, yo creo que un hito a nivel nacional de cómo los científicos en masa, cuando salimos del laboratorio, podemos generar un punto de inflexión social en el fondo. Y decir, aquí estamos los científicos nos debemos a nuestra gente, nos debemos a los chilenos y chilenas y a los ciudadanos del mundo. Y bueno, esperamos que estas iniciativas puedan continuar más adelante. Doctora, ¿y el público que asistió se fue con alguna herramienta práctica para poder aplicar en su vida diaria a nivel familiar, algún conocimiento que les va probablemente a ayudar mucho más en el futuro? Bueno, esperemos que sí, ese era el objetivo. La verdad es que las charlas eran bastante heterogéneas porque la neurociencia es muy heterogénea, ¿ya? La neurociencia no es más que el estudio del sistema nervioso,
Y el estudio del sistema nervioso se puede enfocar desde muchos puntos de vista diferentes, desde metodológicamente y conceptualmente. Em, y todas esas miradas y esas dimensiones las tenemos actualmente aquí en Chile, en laboratorios chilenos. Y, por ejemplo, podemos entender la neurociencia desde la interacción, desde la actividad de una célula, de la neurona, que ocurre con una célula en particular, la interacción de neuronas en circuitos neuronales, cómo esos circuitos neuronales entonces conversan y cómo regiones cerebrales están conversando entre ellas, cómo esa activación de diferentes circuitos genera conductas, ¿ya? Entonces ahí también podemos comenzar a pensar qué ocurre a nivel cognitivo, qué pasa cuando ese cerebro se enferma, qué pasa cuando hay neuropatologías, qué pasa cuando existen trastornos, enfermedades del neurodesarrollo, qué ocurre en el cerebro cuando hay problemas de salud mental, qué pasa cuando hay depresión, qué es lo que se sabe hoy en día, por qué los fármacos actúan o por qué nos recetan esos fármacos cuando tenemos depresión. Porque hay una correlación biológica y sabemos qué es lo que está ocurriendo en el cerebro en la depresión, por lo tanto el fármaco es el apropiado para justamente tratar de normalizar el equilibrio de neurotransmisores del cerebro, por ejemplo, que sabemos que está alterado en la depresión. Entonces la verdad es que, y al margen de eso, entonces las charlas justamente venían desde todas esas aristas, desde la interacción célula-célula, desde regeneración neuronal, desde patologías, hasta estructura, anatomía, cómo es el cerebro de los dinosaurios, cómo es el cerebro de otros animales, qué es lo que es una sinapsis, cómo se comunican las neuronas, etc. Entonces, a tan amplio que cautivaba, creo yo, o llamaba la atención de público que venía con diferentes objetivos también al Neurofest. Bueno, y en el desarrollo de esta Feria del Cerebro Neurofest 2024, ¿qué aspecto destacaría usted de la colaboración entre la Universidad de Chile y la Universidad de Santiago? Bueno, efectivamente, o sea, yo creo que el éxito de Neurofest se debió principalmente a la resonancia que se generó en la colaboración de dos equipos que estaban conformados o formaban parte de dos de las grandes universidades estatales chilenas, la Universidad de Chile y la Universidad de Santiago de Chile. Y Neurofest se logró con mucha motivación, con mucha colaboración, utilizando los recursos propios de cada institución, con muy pocos recursos levantados, ya financiero, dinero en efectivo para poder pagar, fue muy poco lo que nosotros levantamos y fue mucha colaboración. Y no hubiese logrado y no se hubiese generado el impacto si no hubiese tenido un equipo de comunicaciones como el que tuvimos, si no hubiésemos tenido una puesta en escena, una dirección de arte como la que tuvimos, porque trabajamos, ¿no es cierto?, con nuestro productor y director de arte, Samuel Restucci, muy, muy reconocido en el ámbito. Entonces, todo esto, y teníamos un programa muy nutrido, en donde obviamente formábamos redes con mi colega Fernando Ortiz, él tiene unas redes, yo tengo otras redes, y mezclamos, ¿no es cierto? Hicimos sinergia para poder invitar a esta comunidad neurocientífica, que en el fondo pudo abarcar desde todas las aristas, incluso hubo un par de experiencias relacionadas con el arte, música, audiovisualidad y neurociencia. Entonces, yo creo que cuando se juntan grandes instituciones con el capital humano que tienen, con los contactos y las redes que tienen, se pueden lograr cuestiones muy lindas como la que vimos en Neurofest. Sí, doctora, me llama la atención, pero quiero rescatar esa parte de aunar esfuerzos como desde el arte y también de la ciencia. ¿Qué tal fue esa experiencia de poder juntar dos disciplinas muy conocidas en nuestro país, de mucho conocimiento, pero que probablemente uno las ve como que caminan absolutamente separadas? Pero aquí vemos el caso contrario. Sí, bueno, efectivamente, hasta hace un tiempo arte y ciencia caminaban por justamente vías muy, muy distintas y menos que paralelas, digamos divergentes, si queremos decirlo así, ¿no es cierto? La neurociencia, ciencias duras, el arte desde una emocionalidad y una sensibilidad distinta, creación distinta, pero en los últimos años los científicos y los artistas también hemos ido creando ciertas alianzas. Y tanto Fernando como mi persona ya hemos trabajado en proyectos paralelos con artistas ya. Fernando había trabajado en temas de creación de películas audiovisuales, de realidad virtual, de realidad inmersiva, y por mi parte yo había tenido la oportunidad de trabajar con personas para publicar un libro ilustrado para niños y una serie de teatro audiovisual con artistas del Teatro Nescafé Las Artes. Entonces ya nos íbamos nosotros acercando al arte, y cuando vino Neurofest, entonces
justamente hicimos un esfuerzo importante para contactar a aquellas personas que habían seguido en este camino de fusionar el arte y la ciencia, porque cuando la ciencia se transmite con una visualidad particular, llamativa, con una sensibilidad particular y llamativa, efectivamente comunica mucho mejor, ¿ya? Entonces tuvimos, por ejemplo, un grupo musical que le cantó canciones al cerebro para niños y niñas, un grupo infantil, y las canciones fueron co-creadas justamente con neurocientíficos, entonces el contenido es muy rico y perfectamente son canciones para aprender sobre el cerebro. También tuvimos una puesta en escena al final del día estupenda con un concepto audiovisual, mientras habían registros de actividad neuronal en el escenario, entonces ahí fusionando la visualidad con la actividad neuronal fue la verdad bien impresionante. Bueno, y finalmente, cerrando ya el tema de esta feria, ¿y qué efecto espera usted que esto tenga en el futuro? Me decía que se trataba de una experiencia absolutamente inédita, ¿no? Sí, yo creo, al menos en la disciplina de las neurociencias, quizás otras disciplinas pueden haber tenido algo similar, pero a mí lo que es sorprendente es cómo la comunidad en sincronía se volcó a esta fiesta, la comunidad científica en sincronía. Yo no sé si es que en algún otro espacio han habido tantos científicos juntos divulgando sobre un mismo tema. Puede ser, pero yo creo que es bastante inédito y al menos en la neurociencia nunca había ocurrido. ¿Qué se viene? Bueno, la verdad es que se viene una responsabilidad porque nosotros comenzamos esta organización de una manera bastante ingenua y nos damos cuenta que ahora justamente tenemos una responsabilidad social al respecto. La gente que asistió y mucha que no pudo asistir porque finalmente tuvimos que cerrar los cupos por aforo para asistir el día sábado a Neurofest, nos pide más, ¿ya? Nos está pidiendo más. Y nosotros tenemos que responder. Estamos evaluando con la directiva cómo responder a las necesidades de la gente, a esa sed de conocimiento, de la mejor manera posible, entendiendo que también hay diferentes públicos que quieren conocer y son curiosos porque quieren conocer por el conocer, y personas también que quieren conocer porque algo ocurre en sus vidas que puede, relacionado con el cerebro, el sistema nervioso, que afecta directamente su calidad de vida. Entonces, ahí tenemos públicos diferentes y tenemos que tener aproximaciones diferentes también para este público, ¿no? Entonces, estamos evaluando ahí algunas actividades futuras para justamente poder atender estas necesidades y probablemente tendremos un Neurofest segunda versión en 1 o 2 años. Bueno, sin duda que implica un importante desafío, esperemos que les vaya muy bien. Vamos a cambiar un poco de tema, doctora Alexia Núñez Parra, nuestra invitada a esta hora acá, para contarles, al principio habíamos dicho que ella ha liderado investigaciones en fisiología celular y neurobiología. Cuéntenos un poco en detalle en qué está usted a esta hora, doctora. Bueno, justamente un área de mi laboratorio es la neurociencia, educación y divulgación, pero tengo un área de la neurobiología, la neurofisiología. Y en mi laboratorio tratamos de entender cómo el proceso interpreta la información de los sentidos. Y entonces estudiamos los circuitos neuronales que codifican y decodifican la información sensorial. Lo tratamos de entender. Y por otro lado, también hacemos investigación en modelos transgénicos experimentales que emulan un síndrome que se denomina síndrome X frágil. Y los individuos que tienen este síndrome X frágil también exhiben trastornos de espectro autista o son diagnosticados con trastornos de espectro autista y generalmente presentan hiper o hiposensibilidad, ¿ya? Entonces en mi laboratorio tratamos de entender qué está pasando con esta circuitería, cuáles son los circuitos neuronales, cómo cambia en una condición versus la otra, qué ocurre en un modelo experimental de trastorno del espectro autista versus un modelo experimental que no simula el trastorno del espectro autista. Y entonces estudiamos esto desde lo que es la célula como tal, la neurona como tal y la red neuronal como tal, y también lo evaluamos a nivel conductual. Y hemos en mi laboratorio encontrado algunos aspectos bien fascinantes, como por ejemplo que estos modelos de animales transgénicos tienen muchas dificultades para discriminar olores.
¿ya? Odorantes. No pueden discriminar odorantes complejos. Y si nosotros nos ponemos a pensar cómo nosotros describimos nuestro mundo a través del sistema olfatorio, em, todos esos estímulos son mezclas complejas de odorantes. La manzana no está compuesta de un solo odorante, sino que es una mezcla, un complejo de odorante. Entonces, es complicado cuando vemos que tenemos un modelo que no es capaz de discriminar entre mezclas complejas de odorante. Y así también vemos que estos animalitos tienen muchos problemas de interacción social. Muchos problemas de interacción social y que no son capaces de discriminar entre las feromonas de animales de su misma especie. Las detectan, pero no diferencian. Y nosotros sabemos también que los individuos con trastorno del espectro autista tienen problemas de interacción social. Entonces, cuando definimos todo esto, nos fuimos a ver qué pasaba en el cerebro y nos dimos cuenta de dos cosas. Dimos cuenta que una región particular que se llama corteza olfatoria, que es la corteza que integra la información de los olores, de los odorantes, estaba hiperexcitada. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que cuando uno pone un electrodo en estas neuronas y mide la actividad neuronal, ve que responden que la actividad está aumentada con respecto a los animales control. Que la actividad esté aumentada nos indica que probablemente la discriminación va a estar alterada porque al tener una red súper hiperexcitada, no pueden filtrar de manera apropiada los estímulos. Por lo tanto, eso podría estar siendo la base o alguna de las bases o participar en estos problemas de sensibilidad alterada que tienen al menos este modelo transgénico. Y así hemos ido diseccionando, también hemos visto que hay alteraciones o diferencias en la morfología de las neuronas. Las neuronas de estos ratones transgénicos parecen ser mucho más chasconas que los ratones control. Entonces, todo esto nos va indicando y nos va dando claves de qué está ocurriendo y qué podemos nosotros tratar de revertir para hacer disminuir estas alteraciones sensoriales en los ratones transgénicos. Y en eso estamos ahora. Y en este sentido, doctora, ¿qué mensaje entonces quisiera usted transmitir a la comunidad a través de este espacio que tenemos ahora respecto del cuidado del cerebro y la salud mental? Bueno, la verdad es que este es un tema bien, bien amplio, que es un tema que está muy de boga, especialmente ahora después de la pandemia hemos visto un aumento significativo en el número de adolescentes, preadolescentes y adultos que están teniendo problemas de salud mental. Y en ese contexto, lo único que yo les podría decir desde la neurobiología es que existe evidencia que el aislamiento social que se puede haber producido durante, por ejemplo, la pandemia, cambia cómo funciona y cómo está estructurado el cerebro. Eso nosotros lo sabemos en animales de laboratorio y también lo hemos visto en niños y niñas durante el neurodesarrollo, niños y niñas que no tuvieron la estimulación e interacción social apropiada. Sabemos que los cerebros son distintos. Son más pequeños, tienen diferentes formas y funcionan de manera diferente. Entonces, ¿qué ocurre? Estamos ahora en una crisis de salud mental, no solamente mediada por la pandemia, sino que también por el uso de pantallas. Eso, al menos esas cuestiones sabemos. Pueden ser muchos otros más factores, pero algunos que se repiten continuamente es la pandemia y el uso excesivo de pantallas. El crecer con una pantalla en mano pareciese ser un indicativo de futuros problemas de salud mental. Entonces, desde la neurobiología, sin ser clínica yo, sin ser, ¿no es cierto?, psiquiatra o psicóloga, lo que yo podría sugerir, especialmente en nuestros adolescentes y preadolescentes, como padres tenemos el deber de cuidar la interacción que tienen nuestros niños y niñas con las pantallas. Y no solamente con las redes sociales, que uno puede entender que puede ser más nocivas, ¿no es cierto?, porque hay una interacción que puede no siempre ser apropiada, sino que simplemente por el hecho de estar en la pantalla y no interactuar socialmente, el cerebro cambia, la función del cerebro cambia. Los circuitos de la adicción se activan, ¿ya? Hay menor interacción social. Y la interacción social es clave. El jugar afuera, jugar con niños, es clave para un desarrollo normal y sano de nuestro sistema nervioso. Entonces, lo que yo podría recomendar desde la neurobiología nuevamente es cuidemos el tiempo de pantalla con nuestros niños,
entendamos que estamos en una situación delicada y tratemos de manejar y buscar herramientas y apoyo en situaciones en donde entendamos que solo ya no podemos enfrentar la vida diaria. Y eso, o sea, la gente está trabajando al respecto, estamos haciendo investigaciones, estamos años luz, lamentablemente, de poder entender cómo funciona esta caja negra, pero se están haciendo las esfuerzos que podemos. Bien, doctora, le queremos agradecer su participación en este momento de conversación aquí, ¿ah? Muchas gracias a usted, muchas gracias por la invitación. Que esté muy bien. Bueno, de esta manera hemos tenido la oportunidad de conversar una vez más con la doctora Alexia Núñez Parra, académica del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, durante esta jornada. Muchas gracias por la sintonía. Canal 2 Televisión San Antonio presentó Imago Mundi, la entrevista.